en nombre de Asopen y FEISA, les damos la más cordial bienvenida al octavo ciclo de historia. Esta es la segunda sesión del ciclo de historia. Tenemos todos los viernes cita con la historia, los viernes de 2 a 4 de la tarde. En esta oportunidad el ciclo de historia, como lo decíamos el viernes pasado, está dedicado a celebrar el bicentenario de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, que dio origen a la República de Colombia. Los ciclos de historia cuentan con el soporte académico del Grupo de Investigación sobre Historia Cultural, Cultur, del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. En la tarde de hoy tenemos el gran honor y orgullo de tener como conferencista a Rafael Rubiano Muñoz. Él es sociólogo de la Universidad de Antioquia, él es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y autor de muchas publicaciones y libros relacionadas con la historia, con la ciencia política, entre otros, por ejemplo, Baldomero Sanín Cano en La Nación de Buenos Aires, años 1918-1931. Entonces, es realmente para SOPEM, para FEISA, de gran satisfacción tenerla a ustedes y nuevamente le damos las gracias al profesor, el doctor en historia Rafael Rubiano Muñoz, que en la tarde de hoy nos trae la conferencia Simón Bolívar y la Constitución Política de la Villa del Rosario de Cúcuta, año 1881. Nuestra patria es América. Adelante, Rafael. Bueno, muy buenas tardes. Para mí constituye realmente un placer y un honor poder compartir con ustedes esta tarde. Ante todo, debo agradecer a los organizadores de FEISA Asopen, a todos sus miembros, esta grata invitación para poder conversar, no tanto pues digamos, divulgar, hacer una conversación muy pedagógica de cuál fue la relación que tuvo Bolívar con la Constitución de 1821. Igualmente quiero agradecer al profesor Rodrigo García por su dirección y por su acertado liderazgo en el grupo de Cultur, al cual hago parte con muchos otros colegas. Y bueno, a todos los asistentes, agradezco igualmente el que se tomen este pedacito de la tarde en medio de estas circunstancias tan difíciles del país, de pandemia y otras circunstancias. Bueno, escuchar algo de también que no es tan lejano en el pasado sobre cómo nos fuimos constituyendo como país. Entonces, realmente muchas gracias, de verdad, y en especial también a don Efraín, don Luis Efraín, por tener siempre esta iniciativa y tener la nobleza y la amabilidad de invitarnos para compartir este espacio. Bueno, entonces, con estas palabras, básicamente yo voy a hacer una exposición a partir de una presentación en PowerPoint para que sea lo más cómoda, pues no creo que sea necesario hacer como una, digamos, lectura muy precisa de lo que es mi objetivo esta tarde, de conversarles y compartirles lo que trabajé durante estos 4 meses, que va a aparecer en el libro, que también es un acierto y también es de gratitud de que se pueda realizar esta publicación de estas conferencias que estamos realizando cada viernes. Entonces yo me voy les voy a hacer la presentación y en la medida en que haga la presentación, como mi motivo es conversar, quiero que cualquiera, si quiere levantar la mano e interrumpir, lo pueda hacer sin ningún problema. O al final, pues podemos hacer pues las debates y
plantear las inquietudes que ustedes bien tengan a la hora de escuchar lo que yo voy presentando. Entonces voy a hacer la presentación de mi exposición. Denme un minutico, que debe estar por acá. Sí, yo creo que es esta. Entonces, bueno, la sesión anterior, ¿sí se está viendo la presentación? Sí, profesor señor. Rafael. Sí, Bueno, señor, cómo no. Entonces, quiero decirles la primera conferencia dictada por don Luis Efraín Mosquera, nos habló de este extraordinario personaje Antonio Nariño, que tuvo pues toda esta vida turbulenta y que al final pues llegó a la reunión de la Villa del Rosario con una propuesta de constitución de la cual fue rechazada y al final dimitió. En esta segunda parte vamos a ver este personaje que básicamente es un militar, es un guerrero nacido en Caracas, en Venezuela, en 1783 y muerto en 1830. Como ya lo he dicho, pues de verdad para mí es muy grato y vuelvo y agradezco a Feisa y a Sopen y por supuesto a todos los miembros de Cultura, especialmente a su director, el profesor doctor Rodrigo García. Bueno, comencemos con lo siguiente. Yo voy a hacer una exposición en donde básicamente vamos a mirar algunos asuntos de Simón Bolívar. No me voy a dedicar a la biografía, pues a la vida de Simón, de este gran guerrero y pues por padre fundador de nuestras repúblicas, toda vez que, digamos, el material es muy amplio, es muy inmenso, voy así a rozar algunos aspectos de lo que tiene que ver con su vida, pero específicamente me voy a concentrar en lo siguiente, y es de dónde nació la idea de Colombia y cómo se cuajó o cómo maduró la idea de República de Colombia. Es un asunto que me parece muy importante a propósito pues de los 200 años de la reunión de la Villa del Rosario. Todos sabemos que este era, digamos, la división geopolítica de América Latina en el contexto del dominio colonial español. Sabe muy bien que en esta época se habla de virreinatos, pues América estaba dividida en el virreinato, como lo ven en el mapa de Nueva Granada, la Capitanía General de Caracas, están los dominios de Portugal que tienen que ver con Brasil, el virreinato del Río de la Plata. Y en Centroamérica está lo que se llamaba la Nueva España, que conforma México y casi toda, pues digamos, todo lo que era el contexto del dominio colonial español. Es muy interesante ver el mapa porque esto empezó a cambiar de 1819 a básicamente hasta el año 1830. Esto en unas décadas va a sufrir una transformación y es muy curioso cómo el espacio geográfico va a tener otro nombre y en eso tiene pues gran implicación lo que va a ser la reunión, pero la firma en octubre de la Constitución de 1821 en la Villa del Rosario. Digamos, contexto de esta, digamos, construcción geográfica, la voy bueno, y la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a constituirnos en esta época bajo ese mapa? Por eso se salió la presentación, no se está viendo la presentación. Perdón, entonces, un minutico, a ver qué fue lo que pasó. Es que no sé, a ver. Alguien la cogió. Sí, alguien me sacó la presentación. Alguien la sacó, qué pena, disculpen. ¿Parece don Efraín o...? No sé quién sacó la presentación, alguien. Sí, Luis Efraín, porque se ve en la pantalla, ojo. Sí. No, yo no he tocado nada.
que estás en la pantalla, te estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, pero no toqué nada. Vuelva a salir, profesor, e intente otra vez. Bueno, pues perfecto. vuelva a salir de la presentación, saque la presentación, vuelva otra vez a darle. Así. Ahí ya, listo, Ya, profesor. listo. Bueno. Pero dele forma de presentación. Sí, bueno. Eso. Lo que voy a exponer va a ser básicamente lo siguiente. Voy a hablar un poco de por qué celebramos este evento de los 200 años de la Constitución de 1821, pero básicamente con la siguiente reflexión: ¿cómo podemos repensar la historia de Colombia y de América Latina? Luego vamos a mirar, pero esto va a ser pues muy, digamos, rápido, no voy a profundizar. ¿Por qué la fecha de 1821 debe ser celebrada? Y más bien por qué mirar esa fecha en el marco de un tiempo mucho más largo que tiene que ver con el análisis de coyuntura. Como lo dije, mi intención es mostrar de dónde surgió la idea de República de Colombia. Nosotros celebramos, pero no sabemos de dónde vienen ciertos acontecimientos políticos, y en especial pues la palabra Colombia. Voy a mostrar cómo nació esa palabra de Colombia y cómo adquirió, digamos, definición en la idea de República de Colombia. Muy cortamente les voy a hablar de la relación que tiene Simón Bolívar con la idea de Colombia. ¿Cuándo es que surge? ¿Cómo surge la idea de República de Colombia? A través de 3 biografías que me parecen fundamentales. Y ya al finalizar voy a detenerme en lo que es específicamente la relación Bolívar y la Constitución de 1891, ya para hacer, digamos, unas conclusiones. Empecemos por lo siguiente. Yo creo que repensar la historia es, digamos, no repetir lo que la oficialidad o lo oficial ha dicho, sino... Perdón, ¿sí? Perdón. Gloria Toro tiene el micrófono abierto. ¿Aló? ¿Sigo? Continúe, profesor. Bueno, entonces la otra historia, o lo que yo llamaría una contrahistoria, debe de alguna manera complementar la imagen de que la historia no es solo fechas, no es una cronología lineal, y sobre todo la historia no está fundada en héroes. Hay que pensar una manera diferente de pensar la historia. Es, por ejemplo, repensar el tiempo. Ya don Luis Efraín lo ha dicho. Es colocarse en el contexto del tiempo de lo que sucedía en esta época. A veces es muy difícil porque nosotros tenemos una tendencia a contaminar la historia pensando que lo que era ese pasado es hoy lo que creemos. Entonces hay que mirar que, digamos, en 1821 es una fecha más en un largo proceso que tiene que ver básicamente con la emancipación de América, que arranca por allá con la batalla de Trafalgar en 1805, se intensifica con la invasión napoleónica en 1808 y luego adquiere una realidad, pues digamos ya con el movimiento juntero. Entonces lo que yo propongo es que repensemos la historia no como algo lineal, sino como algo mucho más amplio. No es un asunto de fechas, que es muy importante, y en ese sentido hay que repensar el tiempo. Los actores. También aquí hay que repensar, por ejemplo, que no son solo los héroes los que hacen la historia, ni son los héroes o los guerreros los que han hecho en nuestra república, nuestro país. Falta mucho por redescubrir, por ejemplo, el papel como de lo que habíamos hablado ahora, las mujeres. En las mujeres es un actor fundamental dentro de la historia. Ojalá pudiéramos hacer un ciclo de las mujeres y la República de Colombia. Por ejemplo, la Gaitana, Policarpa, hablar de Manuelita Sáenz, que es tan importante en relación con la figura de Bolívar, hablar de Flora Tristán. Es decir,
Me parece que hay que pensar otro tipo de sujetos, yo les llamo actores, que han estado muy invisibilizados en las narraciones de la historia oficial y que nosotros tenemos que volver a recuperar para repensar muy bien la historia. Y el espacio, el nombre de Colombia está muy atado fundamentalmente a una idea que es la América Latina. Es decir, les voy a mostrar que la palabra Colombia, en la definición de Colombia, no surge en el continente, sino que surge curiosamente en Europa, en Londres. Les voy a dejar eso así porque es un poco una sorpresa. ¿Cómo así que Colombia surgió en Londres? Sí, Colombia surge en Londres por un personaje que ya más adelante les voy a mostrar. Entonces, ojalá estas charlas sirvan para repensar la historia, no en un sentido lineal, sino en la otra historia, la historia no narrada, no contada, la historia de los vencidos, la historia de todos esos sujetos, la otredad, los otros, digamos, sujetos de la historia que lamentablemente ya he mencionado, pues digamos, no se mencionan. Miren, hay algo que me parece curioso, pues, y lo voy a decir del siguiente modo. Por ejemplo, para pensar la otra historia sería muy importante pensar las mujeres en la historia. Y no es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, por el contrario, podríamos decir que con una gran mujer hay un gran hombre. Es paralelo. Entonces, esta es una invitación a mirar lo no visible, lo invisible, y digamos, sería muy interesante que pudiéramos dedicarnos, vuelvo y repito, un ciclo de mujeres y pensadoras, por ejemplo, el caso de Manuelita Sanz, por ejemplo, o Manuela Beltrán en Colombia, y bueno, las que he mencionado como Flora Tristán o María Cano, bueno, ya en el siglo XIX, todas estas mujeres. Bien, a mí me parece que hay una anécdota que a ustedes les puede impactar y que es muy curiosa, se las voy a comentar. Hay una anécdota que nos muestra muy bien que se vivía en esta época en que, por ejemplo, nosotros estábamos en proceso de emancipación ya desde 1808 con la invasión napoleónica. Recuerden que Napoleón invade España porque tenía una clara intención de conquistar Portugal y hace un acuerdo con Carlos IV y Fernando VII, pero a partir de la invasión... Paola de Ayana Verde. Don Oscar, le quería preguntar si don Leonardo sí se comunicó con usted. ¿Aló? Ay, perdón. Por favor, les pido que apaguemos los micrófonos. Oscar Andrés Henao lo tiene abierto. Oscar Andrés Henao tiene abierto. Por favor, Bueno, cierren. Perdone. Sí. Excusen. ¿Ya? Continúo. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se veía esta época de manera curiosa? Hay una anécdota. Karl Marx, este pensador alemán, escribió un pequeño texto, o más bien un amplio texto, sobre Bolívar. En la New American Encyclopedia, este texto tiene toda una variedad de descalificativos, de adjetivos negativos y una visión, pero completamente arbitraria de Simón Bolívar. Marx se hablaba de Simón Bolívar, lo trató allí, yo tengo el librito, ahora se los muestro, como un traidor, como un dictador, como un fracasado. Lo trata de saqueador, desertor, le llama que el Napoleón de las retiradas y lo tilda de un solo un loc, referencia a un dictador haitiano, Faustino I. Pero estas imágenes, digamos, de los personajes, no es, digámoslo así, contraria, no es contraria a lo que nosotros de alguna manera vivimos en la actualidad, en esta relación de apologías y de detracciones. Lo que pasa es que Marx, la información que le llegaba a Marx en la época era una información completamente manipulada, ¿sí? Era una información completamente manipulada. Aquí está el Bolívar de Marx, y es porque mucha de la información llegaba muy
tarde, no era muy actual por las distancias, las comunicaciones, en fin, por todo lo que de alguna manera implica que era una época donde las noticias podían tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, sobre todo viajando en buques. Bueno, lo segundo que quiero comentarles es que la República de Colombia fue creada en 1821 de manera formal, de manera, digamos, en su formalidad jurídica, pero el antecedente más inmediato de la República de Colombia se dio en el Congreso de Angostura de 1819, que fue allí que se convocó una reunión, que es la reunión que va a concretarse entre el 6 de mayo de 1821 hacia el 14 de octubre, que se cierra esta reunión constituyente en Cúcuta. Pero digamos que la idea de Colombia o de República de Colombia va más allá, va mucho más allá atrás de 1821, en un largo proceso que involucró muchas cosas: la imaginación filosófica, los viajes del descubrimiento, las utopías políticas, los sucesos políticos, las batallas, las guerras y también las discusiones ideológicas y jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea de República de Colombia se formaliza jurídicamente en el 21, pero ya está concebida muchas décadas atrás en el tiempo. Y eso es porque, de alguna manera, esta idea de República de Colombia tiene que ver con una premisa que algunos autores se pueden volver a citar: a Karl Marx, Alexis de Tocqueville, otros, Daniel Mornedo, Roger Chartier, hablan de que las ideas hacen revoluciones, las revoluciones hacen las ideas y a su vez crean constituciones y repúblicas. Entonces, resumiendo esta parte, más que celebrar 1821, que es acorde, digámoslo así, con lo que estamos haciendo, es mirar mucho más atrás y mirar en la larga duración de dónde surgen las cosas. Y repito, la idea de República de Colombia surge muy atrás en el tiempo, podríamos decir en Londres, y surge a partir, pues, digamos, de una transición que tiene que ver con la imaginación a la realidad política. Y ahí es donde se puede ubicar muy bien, pues, la figura de Simón Bolívar. Hay un libro que parece que sería importante leerlo, de un señor que se llama Hernando Valencia Villa, titulado Cartas de Batalla. En Cartas de Batalla, Hernando Valencia Villa muestra que nuestras ideas políticas y jurídicas pasaron de los campos de batalla a las constituciones, es decir, que las constituciones también eran formas que, si bien construían un orden jurídico político, en las constituciones se trasladaron las batallas, las disputas. Y eso, como ya lo dijo don Luis, en 1821 nada hay más claro que la idea de Colombia no surge bajo el consenso y bajo la armonía y la tranquilidad ideológica de un país unido o de un territorio unido. La idea de Colombia surge extraordinariamente bajo el ambiente de contrariedad, de disputas, de desavenencias, de extremismos y yo diría de polarización. ¿Eso qué quiere decir? No es extraño que después de 200 años Colombia sea un país todavía extremista y sea un país completamente polarizado. Luego miramos ese punto de cómo es que hay una falsa idea de que la nación se construye bajo una idea de unidad e integridad absoluta, y ninguna nación se construye bajo la unidad ni bajo el consenso, sino profundamente bajo la discrepancia y las disputas.
Entonces, para entender de dónde sale la idea de República de Colombia, es obligado entender este proceso, el proceso de independencias y emancipación. Elegir una fecha me parece que es muy complejo, porque esa larga coyuntura que llamamos independencias y emancipación podría arrancar por allá en la batalla de Trafalgar, que es un golpe muy duro para digamos, el ministerio o el cuerpo naval español. Esa batalla de Trafalgar lo relata muy bellamente un escritor español que se llama Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Pero las independencias no arrancaron con un grito, ni con el florero de Llorente o con las juntas y formas de autogobierno en 1810. La verdad es que la emancipación de América arranca con la invasión napoleónica a España en 1808, donde cae la monarquía española de Carlos IV y Fernando VII. En este momento, en 1808, arranca una cosa que se llama eclosión juntera, movimientos junteros, que eran como formas de organización muy provisional, en las que otra de las cosas que es muy curiosa es que cuando cae la monarquía española, los gritos de independencia, muchos estuvieron orientados a la restauración de Fernando VII y a la expulsión de Napoleón. Entonces uno se tiene una falsa idea de que acá de inmediato se habló de independencia absoluta. Eso es completamente falso. De hecho, muchos de las constituciones de la primera etapa de la emancipación se hicieron en nombre de la monarquía, en nombre de Dios y en nombre de Fernando VII. Y esta larga coyuntura que tiene que ver con los movimientos junteros va a abarcar los años de 1810 al 24. Eso quiere decir que en los próximos 2 años, es decir, en 1824, tendremos que celebrar los 200 años de la derrota y expulsión definitiva de los españoles de América. Pero, vuelvo y repito, esta idea de República de Colombia es una idea que hay que saberla reconstruir en el tiempo. Es de muy larga duración. Eso no nació en 1810 ni se va a concretar en 1821. Es un proceso muy largo de construcción, como lo vamos a ver. ¿Dónde y quiénes crearon la idea de una República de Colombia? Según lo que yo leí y lo que he investigado y lo que enseño como profesor, la idea de República de Colombia, antes que llegase a la Constitución de 1821, fue creada por 2 personajes. Uno, como lo ven acá, el señor Juan Pablo Vizcardo, que era un jesuita peruano, nacido en 1748 y muerto en 1798. Este era un peruano, era jesuita, pero tras la reforma borbónica de Carlos III, entre 1759 y 1788, se expulsaron a los jesuitas. Juan Pablo Vizcardo era un personaje rico, se le expropió y se le mandó al exilio, pero este señor, ya luego lo vamos a ver, fue el primero que podríamos decir crea la noción de República de Colombia. El segundo, sin duda, es el también venezolano, digo también porque como Bolívar, Francisco Miranda, un dandy, un militar muy curioso, un conspirador, un personaje muy peculiar de la historia de América Latina, nacido en 1750 y muerto en 1816. ¿Alguien va a decir algo? No. Bueno, y el tercero, sí. Yo tengo Sí, una pregunta. ¿Se me oyen bien? Sí, dale.
Cuando usted sostiene que digamos que el nombre de Colombia tiene una trascendencia temporal más larga, y lo mismo el proceso de independencia de España, en el texto, en la página 30, se habla en una cita que usted hace citando, es una cita de Bolívar, Doctrina del Libertador, Sí. que dice que se habla que se violaban a las mujeres, pero esa violación tampoco es de un tiempo corto. Eso se venía dando, supone uno, en el siglo XVIII, bajo el poder de España. Pero Sí. paralelo a eso, uno encuentra que en 1800, digamos, una moda era los grandes militares en América, como Miranda, etcétera. Era como, uno entiende en su lectura que era un honor ser un gran militar en América perteneciendo a la corona española. Entonces la pregunta que yo le hago es que si hay ese fortalecimiento militar de España, si se violaban las mujeres, que obviamente no parece que eran los negros, ni los indios, ni los mestizos, la pregunta es, ¿de quién se está defendiendo España o la monarquía durante el siglo XVIII? ¿Por qué estaban fortaleciendo el ejército? ¿Y quiénes eran esas mujeres que estaban violando? ¿Quiénes eran los que violaban a esas mujeres? Esa es más o menos la inquietud, profesor. Bueno, sí, yo te invitaría básicamente a lo siguiente. La crueldad estuvo siempre arraigada en la mentalidad conquistadora de los españoles. Pero como te adelantaste mucho a la pregunta, me voy a tener que adelantar a una de las conclusiones. Entre el movimiento juntero y la creación de la República de Colombia, la crueldad no solo pasó de una guerra, digamos, entre criollos americanos y españoles, sino también a una guerra civil que la ejercieron una cantidad de caudillos. Piensa tú en el caso de Boves, de Piar, piensa Monteverde, piensa Páez, en fin. Es decir, ese tema obviamente es mucho más amplio, el tema de, digámoslo así, de la violación de mujeres, los saqueos. Cuando uno lee las biografías de Bolívar se da cuenta que la independencia, y ahí vuelvo y te repito, me tiraste la pregunta para adelantarme, la independencia inventó un país jurídico, pero la realidad era que el país estaba plagado, digámoslo así, digamos, de luchas, de guerras internas, y además de mucha violencia. Es decir, que la creación de una república no se hace bajo la paz absoluta en la mesa de los guerreros y de la sociedad civil, sino que siempre hay ese componente de guerra y de violencias. Ahora, la pregunta con relación a la historia de España me parece que es mucho más compleja, y acá no la puedo detallar porque tendríamos que hablar, por ejemplo, de las reformas borbónicas. Uno de los grandes historiadores de América, que es un británico, John Lynch, luego les voy a hablar de él, dice para él, pues, que, digamos, el sentimiento nacional patrio en América, esa idea de patriotismo, de sentimiento criollo, de conciencia nacional, surge a partir de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas, que crean un sistema de centralización y lo que llama Lynch modernización defensiva, digamos, discrimina, excluye radicalmente de ocupar cargos públicos a los americanos. Pero hay espacios, digamos, sociales, como en estos casos de Bolívar, de Miranda, que era gente, pues Bolívar era un hacendado,
era un tipo pues rico, ¿no? Y tenía tierras y se educó en Europa, fue un autodidacta, pero tenía acceso a libros, al conocimiento, mientras que gran parte de la población americana era iletrada, no tenía acceso, digamos, a los libros, a las tertulias, los negros, los zambos, los mestizos. Pero, digamos, geopolíticamente es una época muy compleja, porque piensa tú, Napoleón invade España en 1808, pero al mismo tiempo, al invadir España, fractura la monarquía de Carlos IV y Fernando VII, los secuestra, los envía a Bayona y se monta como monarca y nombra a su hermano José como monarca español. Pero a su vez, esta invasión está, digamos, trenzada en una serie de disputas por el comercio en las Antillas. Se acaba de producir la independencia de Estados Unidos de la Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba emberracadísima porque es que los que metieron la mano en la independencia norteamericana fueron precisamente los españoles y los franceses de mutuo acuerdo. Entonces era un ambiente, digámoslo así, muy complejo, ¿cierto? Hay que mirar un poco la geopolítica porque así uno no va a poder entender de dónde surge esta de sentimiento patrio, de conciencia nacional, y solo puedo referir para poder entender el sentimiento de patria o sentimiento de conciencia nacional, hay que entender muy bien reformas borbónicas e invasión napoleónica. Pero eso de golpe no surge así, o sea, antes que porque Carlos III afianzó el despotismo ilustrado contra las Américas en términos de excluir, de restringir más el comercio, ya no es un libre comercio, sino un comercio que era de sobreexplotación digamos, de los productos, pero también de imposibilitar a que los mismos americanos pudieran comerciar. Entonces, ahí yo creo que hay yo te invitaría a que leyeras el extraordinario texto de John Lynch que se llama Las independencias en Hispanoamérica, donde él hace un relato muy amplio donde surge este sentimiento criollo. También quiero hacer notar que la pregunta es interesante porque esta es una época, digamos, que se pasa de un orden colonial donde hay aparentemente una estabilidad de clases a un orden que se rompe el orden colonial. Las independencias va a generar una eclosión racial y social muy tenaz. Yo me atrevería a decir que con las independencias es muy nítido la lucha de clases, las divergencias regionales, las diferencias geográficas, y eso lo vamos a notar en la medida en que vuelva, digamos, a hacer la presentación. No sé si te queda claro. Bastante, y muchas gracias. A ti, muchas gracias. Vuelvo entonces a la presentación. Estos tres personajes, Juan Pablo Vizcardo, Francisco Miranda y Simón Bolívar, desde lo que yo he podido estudiar, son los que le dan definición a lo que va a ser la República de Colombia y al sentimiento criollo nacional. Es decir, son los que van a hablar de una identidad nacional, de una noción de patria, que es América, pero de una noción que tiene que ver con la idea profundamente de Colombia. Miremos a ver en dónde radican o en dónde está postulado esto. El primero, o los antecedentes primeros de una idea de República de Colombia que está ligada al, digamos, proceso de independencias, se creó en esta carta.
Este escrito, esta narración que fue elaborada por Juan Pablo Vizcardo, se titula Carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas. La carta fue escrita por Juan Pablo Vizcardo en el año de 1792 junto a una variedad de papeles. Recuerden que Vizcardo fue expulsado de América a raíz, por allá en 1776, Vizcardo fue expulsado junto a los jesuitas y expatriado a Europa. Él inicialmente se fue a Italia, hizo un amplio recorrido pidiendo asilo en diferentes países y terminó en Londres. ¿Qué es lo que tiene esta carta? Que es fundamental para la idea de Colombia. La carta tiene 5 postulados fundamentales. La primera, hace un balance minucioso y en detalle de la crueldad y de la violencia de la colonia española. Podríamos decir, Vizcardo es el primer gran liberal, radical liberal, porque tiene en la carta actitudes profundamente antihispánicas. Es una antihispanista que, recuerden ustedes muy bien, esta línea antihispánica es muy bolivariana. Bolívar era cuando allá en Trujillo, para allá en 1813, escribe el decreto de guerra a muerte. Guerra a muerte, está ya separando nítidamente a los americanos de lo español y empieza a crear una conciencia criolla, una identidad nacional. Vizcardo va a hablar de la conquista y la colonia como los eventos de mayor crueldad y de mayor violencia para el mundo americano. El segundo postulado de Vizcardo es que cuando un régimen es tirano y déspota, y miren, lo está diciendo un jesuita, un sacerdote. Vizcardo tiene el siguiente postulado: cuando la tiranía y el despotismo en un régimen se vuelve ley, es justo rebelarse y hacer una revolución. Digamos, Vizcardo se ha leído todas estas teorías de la soberanía liberal, de Bodino, Pufendorf, Grotius, es decir, pero aquí hay una línea maravillosamente liberal y que es muy de Montesquieu. Esta gente era muy leidor de Montesquieu y de Rousseau. Bolívar era un adicto a Montesquieu, lo vamos a ver luego, y a Rousseau, y plantea, para no llevar esta revolución y rebelión a un estado de caos y anarquía, planteaba que nosotros deberíamos crear una monarquía constitucional. Ahí hay un giro conservador, porque si bien en unas líneas aparece radicalmente antihispánico, él habla de la crueldad y la violencia de la colonia, dice luego, bueno, pero entonces, roto el pacto colonial, lo que necesitamos es reconstituirlo a través de que ya no es una monarquía absoluta cristiana, sino de una monarquía constitucional. Es decir, que el rey, el soberano, tenga límites a través de las leyes y que cumpla con sus obligaciones frente a sus súbditos. El tercer elemento de Vizcardo es extraordinario. Él habla básicamente que nosotros, para poder construir esta conciencia nacional, los criollos tenemos derecho a la libertad individual. Él ya no habla de súbditos, habla de ciudadanos, y la idea de libertad de comercio. En esta época, tanto de las reformas borbónicas como de la invasión napoleónica, no hay libertad de comercio, porque ahí es un monopolio ejercido obviamente por la corona española, y hay por ejemplo, la zona del Caribe
Es una zona que no se controla porque hay piratería, hay contrabando, es decir, es un completo desorden el modo en que se genera, digamos, la economía o el comercio en esta época. Pero lo que Vizcardo está demandando es que los ciudadanos de América, nosotros los americanos, tenemos el derecho a ejercer la libertad de comercio y la prosperidad y la explotación. Vizcardo dice en la carta claramente que la única manera de construir soberanía nacional es que los propios ciudadanos puedan explotar sus recursos, y está radicalmente en contravía al hecho de que los recursos naturales de un país sean explotados por extranjeros. Él va a defender lo que podríamos llamar la industria nacional. Es decir, los recursos de un país no pueden ser explotados por transnacionales, para ponerlo en un sentido contemporáneo. Y es el primer documento, miren, que es escrito en 1792, que ya habla de unidad y de solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Es decir, que la América no es un continente dividido en virreinatos, sino que es un continente unido por la lengua, por las costumbres, y es el primer texto que habla de unidad y solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Y yo les puedo enviar el texto, y allí, al final, Vizcardo habla de la creación de la Gran Colombia, es decir, de la República de Colombia. Sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Bueno. Profesor, una ¿Sí? pregunta. Sí, entonces, prácticamente, según lo que nos está narrando Juan Pablo Vizcardo, es el primero que habla de Colombia. El nombre, pues, el nombre de la República. Sí, señor. Sí, señor. Cuando tú leas la carta, te vas a dar cuenta que él habla de una gran familia de hermanos, es decir, de una unidad continental, y a eso es lo que yo quiero ir, y es que Colombia aparece no como la expresión de un territorio regional, de una pequeña unidad, sino del continente. La idea de Colombia va a surgir que va más allá de lo que nosotros conocemos como Colombia. Mejor dicho, Colombia es América. Y por eso titulé mi conferencia cuando Bolívar se encuentra por allá con Urdaneta, que iba camino a Pamplona, y se topa con el batallón de Rafael Urdaneta. Él dice esta frase, saluda a los soldados, dice: nuestra patria es América, y América es Colombia, Colombia es América. Hay un símil. ¿Lo entiendes? ¿Está claro? Sí, sí, profesor, muchas gracias. Bueno, sigo entonces. El segundo personaje que va, que es curioso, sí. No, es con relación al nombre de Colombia como tal, estrictamente hablando. O sea, Colombia no tiene nada que ver con Cristóbal Colón, el nombre de Colombia. No te adelantes, que voy para allá, porfa. Gracias, sí, es eso. Bueno, ya tú has logrado conectar la relación. Este personaje que ustedes ven allí es el señor Francisco Miranda. Es el que ya le da concreción, le da ribete, le da claridad y menciona la palabra Colombia. Pero aquí hay una anécdota. Miranda era bueno, primero era un mujeriego consumado. Él se cortejaba a todas estas, digamos, reinas de las cortes europeas, porque, bueno, dicen que Miranda era un hombre muy atractivo, y Miranda, pues, manejaba idiomas, se mantenía en las tertulias, pasaba por las cortes. Miranda era un conspirador.
un conspirador. Hacía planes, se creaba proyectos. Pero Miranda, cuando está en Londres, recibe de William Pitt unos papeles que son una cantidad de papeles escritos por Juan Pablo Viscardo. Se los entrega William Pitt a Miranda, una caja repleta de papeles, de muchos, sobre la independencia de América. Miranda está en Londres y luego, cuando él empieza esa correría, digamos, por la emancipación de América, llega por allá en 1806 a Venezuela. Miranda sabía inglés, sabía francés, no sé si sabía ruso. Esta era gente impresionante, sabía muchos idiomas. Miranda traduce la carta dirigida a los españoles americanos de Viscardo, y la pone a circular junto a otros papeles en toda América. El panfleto, el escrito de Viscardo, que es un panfleto incendiario, se convirtió en el primer, podríamos decir, manifiesto revolucionario, primer manifiesto de rebeldía radical en toda América, escrita por este jesuita. Pero Miranda recibe estos papeles en Londres y él los junta, y este señor empieza a divulgar estrictamente la idea de América y de la República de Colombia. ¿Quién era Miranda? Miranda era un venezolano que se había ido hacía muchísimo tiempo de Venezuela. Era un conspirador, era un viajero, era un intelectual, un militar. Miren algo curioso, Miranda participó en la Revolución de Estados Unidos y fue miembro activo de la Revolución Francesa. Él era como una especie de diplomático de facto, es decir, no era un diplomático nombrado. Él se hizo pasar por diplomático, especialmente se la pasaba en la corte británica, rusa. Pero hay algo que es muy curioso de Miranda. Fue Miranda quien en primera instancia construyó los primeros planes de emancipación junto a los papeles de Viscardo. Ya les voy a decir dónde pueden encontrar ustedes material para ratificar pues, esta idea de emancipación. Pero inventó la palabra Colombia, así se la llamaba. Hay unos textos donde él habla de la República de Colombia, Colombia, que va a ser el futuro nombre, pues en honor a Colón. Recuerden ustedes que Miranda murió encarcelado tras el fracaso de la batalla de Puerto Cabello, y ahí hubo un enredo con Simón Bolívar porque los historiadores han enlodado o tratado de ensuciar el nombre de Bolívar. Se supone que Bolívar entregó a Miranda a Domingo Monteverde, este restaurador asturiano, que después de las primeras, digamos, gritos de independencia y movimiento frontero, es enviado por España a Monteverde para restaurar la colonia española en América. De todas maneras, aquí en este libro, que ustedes pueden conseguir en internet, publicado por la prestigiosa Biblioteca Ayacucho, la gran Biblioteca Ayacucho, es Miranda quien ya ratifica después de Viscardo y le da, digamos, definición al nombre de Colombia. El libro se llama América Espera. Yo les invito a que lean, no es muy completo, pero aparece básicamente lo primordial de la idea de América libre y emancipada, y la palabra de Colombia. Otro dato, Miranda fue el que creó la bandera nacional, la tricolor. El primero que hizo la bandera de Colombia
La primera vez que se hizo fue en Haití en 1808 y luego en Venezuela, perdón, 1811 y luego en Venezuela en 1811. Bueno, hasta aquí está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sí. una inquietud. Hay un documental en YouTube donde asocian mucho estos personajes a los masones. ¿Esto es cierto? ¿O hay una...? La logia masónica de Miranda en Londres era una cosa brutal. La casa de Miranda era una logia. Y una logia masónicos con, digamos, rituales y una cantidad. Según los biógrafos, Bolívar pues no le interesó mucho la cosa. Realmente no le interesó pues hacer parte como de este tipo de cultismo, digamos, semirracional y conspirador y toda la vaina. Pero yo los invito, por ejemplo, la mejor biografía de Miranda la escribió Rufino Blanco Fombona, un gran historiador venezolano. Para mí es la mejor biografía escrita de Miranda, donde hace alusión a cómo Miranda en Londres, en la casa de Miranda, que estaba llena de, pues, eran miles de libros, documentos, era la reunión cultista de toda esta especie, digámoslo así, de pensadores ilustrados, liberales, radicales, pero es cierto, hay en Miranda culto masónico muy, digamos, radicalizado. Léete Rufino Blanco Fombona, ¿quién fue Francisco Miranda? Para mí es la mejor biografía que hay, ¿cierto? Gracias. Vale, bueno. Entonces... Profe, quedé con una inquietud de si es con respecto a la entrega o no de Simón Bolívar de Francisco Miranda, si lo entregó o no, me quedó un poquito la duda ahí. Bueno, vea, como hay... Por encima serían, pues yo me leí más o menos 10 biografías, pero elegí 3 para poder concentrarme bien en el asunto. Aquí te las voy a mostrar. Dame un minutico y te las muestro. Para mí. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Qué pena la interrupción. No, ¿aló? Buenas tardes, qué pena la interrupción. No, dale. A ver, para hacer un acote a su exposición, don Rafael. Cuénteme, recordar que en la época de emancipación de la República hacia los españoles, la geopolítica, como usted lo mencionaba estaba bajo el dominio español. La corona española tenía la predominancia económica casi que global. Entonces, por ende, tenía mayores enemigos, era la corona inglesa y la corona francesa. Por ende, Francia ocupa el espacio en las coronas, aprovechándose de las disputas de las coronas españolas, de las de Castilla y las demás coronas, y dejando a su hermano allá a cargo. Entonces, pues todo eso... ¿Quién habla ahí? ¿Quién eres tú? Soy Sergio Tobón, soy un invitado por parte de la Sergio, maravilloso. Sí. Me invitaron y como soy un engomoso, yo no soy historiador, pero soy un gomoso de la historia. Entonces, ¿sí? Siempre me ha causado mucha inquietud sobre todos estos temas. Maravilloso. ¿Sí? Vale. Entonces, pues, de ese tema. A otra parte es de que hasta donde yo tengo entendido, para que me aclares, Simón Bolívar pues era acaudalado, era de familia acaudalada, queda huérfano muy joven. Hacendado. Pues, viaja mucho hacia Europa, no obstante allá conoce a María Teresa del Toro, su primera esposa, y allá se instruye mucho en todos estos temas políticos y de coronas, y se entera mucho, gracias a Miranda, también sobre el tema de la Revolución Francesa, que causa también mucha inquietud a él para poder crear un movimiento emancipador con la corona.
Y el otro tema que también iba a nombrar era que Bolívar, pues me imagino que más adelante lo tratarás, cuando se busca todo este movimiento revolucionario, Bolívar y muchos de los caudillos hispanos buscan ayuda de la corona inglesa. Ya Estados Unidos se había emancipado, ¿no? Por eso incluso a Bolívar le mandan una medalla de la familia de George Washington en reconocimiento a sus funciones y a toda su vigencia para poder hacer todo este movimiento liberador. Entonces, pues era un acote pues, que viene muy al tema lo que tú estás hablando en este momento. Era sí, para eso. Muchas gracias. Y pues en verdad eso es lo que yo les quería mencionar. Digamos que las tres grandes y más adecuadas biografías las escribieron estos personajes que ustedes las pueden leer. Gerhard Masur, Simón Bolívar, es una biografía maravillosa, es una biografía que, a diferencia de la de John Lynch y el otro David Bushnell, son biografías que tienen, digámoslo así, varios elementos, y quiero pues un poco comentar sobre esos asuntos. Gerhard Masur, un alemán exiliado bajo el régimen de Hitler, construye una poderosa biografía que está muy orientada a relatar más como más allá del guerrero militar al hombre de carne y hueso. Y mucho de lo que construye Gerhard Masur tiene que ver básicamente con no tanto las batallas, sino los sucesos diarios, la vida diaria del libertador, las contrariedades, las contradicciones, los equívocos. John Lynch, que tiene esta otra extraordinaria biografía, le apuesta, yo creo que es el biógrafo más equilibrado de Simón Bolívar, porque allí, aparte de mostrar eso siempre, John Lynch se dedica a construir el intelectual. Para mí eso es fascinante. ¿Cómo es que un militar, alguien que viene de la hacienda, que es un viajero, que de alguna manera es autodidacta, lee y emprende toda esta batalla de formación de la idea continental de emancipar América? John Lynch demuestra que junto al guerrero está el intelectual. Eso a mí me sorprendió mucho. Yo creo que muchos de ustedes no saben que Bolívar fue editor de un periódico, El Correo de Orinoco, que el epistolario de Bolívar dio para más de decenas de volúmenes. O sea, hay decenas era un escritor consumado, que era un lector. En eso hay un símil de Simón Bolívar con Napoleón, porque Napoleón antes de cada batalla leía a Goethe, este gran pensador alemán. Pues Bolívar era un consumado lector de Rousseau y de Montesquieu. De hecho, el John Lynch de Bolívar es el rusoniano de América, el intelectual. Y David Bushnell defiende, digamos, con un trabajo muy sobrio, no es tan detallado y tan voluminoso como Masur o Lynch, defiende, digamos, la imagen continental, la unidad continental. Por eso titula Simón Bolívar, Proyecto de América. Construye una biografía del creador, digamos, de la unidad continental, de esta solidaridad y esta hermandad, pero también lo coloca como el gran republicano, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que aparte de narrar las batallas y de los héroes, a mí me parece que cada una de estas biografías, Masur desde lo cotidiano, Lynch desde lo intelectual,
Busnel, desde la parte de la construcción mental del continente, cada uno trata de equilibrar al héroe de bronce, al hombre petrificado en el bronce, y lo vuelve carne y hueso. Y esto es muy interesante porque aquí no, de lo que se trata no es de enarbolar al gran héroe. Por ejemplo, en estas 3 biografías, uno se da cuenta que la cantidad de equívocos, desaciertos, la cantidad de contrariedades y contradicciones de Bolívar fueron muchas, pese a que fue un gran, es proclamado el libertador. De todas maneras, los héroes pues no tienen, se equivocan también, son seres humanos. Con relación a lo de la relación Bolívar y Miranda, estos 3 personajes están en el acuerdo por la documentación que en ningún momento Bolívar traicionó a Miranda. Por ejemplo, una biografía de un español, Salvador de Madariaga, es una de esas biografías radicalmente ampulosas, venenosas, porque tratan como de mostrar digamos, o de demostrar lo equívoco y lo antitético y lo irracional de lo que fue Simón Bolívar. Es un poco como lo que hace Marx, que con información y documentación muy manipulada o a veces muy poco explorada, muestran un personaje equívoco, y de todas maneras, por lo menos por lo que uno puede leer con relación a Miranda, allí no hubo ninguna traición, sino que hubo circunstancias que fueron muy ajenas a una predeterminada actitud de Bolívar de entregar a Miranda. Pero pues obviamente eso ustedes lo deben contrastar con al menos la lectura de algunas biografías. Profe, Sí. eso con Miranda, y a mí me surge la idea, ¿y con Córdoba o no va al caso en este momento? No, yo no lo leí, pero no puedo, digamos, entrar en detalle con lo de Córdoba. Yo tengo amigos y de hecho pues en el grupo Cultur hay ya gente muy experta, digamos, en hablar de este otro tipo de personalidades, Santander, Córdoba, Sucre, Girardot, en fin, pero se me escapa en realidad y disculpa si no puedo entrar en ese detalle. Lo leí, pero no me atrevería a enunciar algo en este momento frente a ese tipo de relación. Si alguien sabe, pues yo con el mayor gusto le daría la palabra. Bueno, Rafael, sí. papel, un favor, tal vez sería bueno tal vez entonces dejar las preguntas para el final para no perder el hilo, sí, por favor. Bueno, listo. Pero ya voy terminando, me falta poco y lo que puedo decirles es que me voy a devolver, qué pena, porque es que son muy importantes esas biografías. Aquí aparece, por ejemplo, algo muy importante de Bolívar, las lecturas. Pocos conocemos qué leía Bolívar. Masur, no tanto Masur, pero Lynch y David Busnel hacen un esfuerzo por construir la formación intelectual de Bolívar. Y yo estoy de acuerdo con estos 3 biógrafos. Ahora miramos otras biografías, que Bolívar era un republicano y su idea republicana es la que va a decantarse en la Constitución de la Villa del Rosario, un republicanismo obviamente centralista. Su actitud contra el federalismo no es como lo hace ver la historia oficial de que Bolívar era digámoslo así, un opositor del federalismo porque le daba la gana y que era un capricho. No, es completamente falso. Bolívar tenía muy claro porque la postulación de un republicanismo laico
un constitucionalismo y un centralismo en un momento tan complejo como era el proceso de independencias y la creación de la República de Colombia. En ese sentido podemos llegar a lo siguiente. Los antecedentes de la idea de América soberana, libre, independiente y con una identidad, la idea de la Gran Colombia, de la República de Colombia, que va a incluir Venezuela y que luego incluirá en 1822 Ecuador, fue concebida por Bolívar a partir de estos personajes, de Vizcardo, de Miranda, pero voy a agregar algo. La idea específica de la República de Colombia en Bolívar se fue creando al vaivén de la guerra y en especial no tanto, digámoslo así, de los éxitos, sino de los fracasos. Él estuvo muy convencido, digamos que como en la medida en que se desenvolviera la guerra es que se iba constituyendo esta idea de integración política y de unidad continental. Y en esto yo básicamente me dediqué a leer completamente el epistolario y los escritos políticos de Bolívar. Mucho del epistolario, pues son más o menos 10 volúmenes, porque eso es inmenso, pero me dediqué básicamente a leer la parte de la doctrina política, sociológica y jurídica. La Biblioteca Ayacucho, que es la más grande biblioteca existente hoy en toda América Latina, yo no sé si alguno de ustedes la conoce, que se puede acceder a ella, creada por Ángel Rama, este uruguayo, y uno podría decir como símil del libertador, este gran libertador intelectual Ángel Rama, el proyecto de crear una biblioteca destinada a recopilar y a recoger y a poner a circular lo mejor del pensamiento latinoamericano, fue creada en Caracas, Venezuela, y este es uno de los libros de Simón Bolívar. Uno puede encontrar ya más claramente decantada la idea republicana de República de Colombia en Bolívar en cartas, proclamas, mensajes, discursos, en muchos pronunciamientos y decretos. Ya para ir cerrando, yo les voy a decir en dónde ustedes pueden acercarse o aproximarse para entender muy bien qué fue, cómo Bolívar, a partir de Vizcardo y de Miranda, decanta en su pensamiento, no solo en la guerra, no solo en las batallas, es en el pensamiento donde está muy detallado y finamente construida la idea de República de Colombia. Pues bien, hay varios textos que yo les puedo enviar y ustedes los pueden leer, donde hice una selección donde básicamente está muy claramente la idea de República de Colombia. El primero es de 1810, cuando Bolívar es enviado a Inglaterra y se reúne con algunos ministros del gobierno inglés en 1810, 8 de septiembre, y él escribe un informe que se titula Informe sobre las gestiones ante el gobierno de Inglaterra, en donde ya allí aparece muy claramente, primero, la idea de emancipación absoluta. Recuerden ustedes que la invasión napoleónica va a generar una duda, un espacio de incertidumbre, porque acá en América, en muchos países, no estaba claro si decretar la independencia absoluta o ser independientes por la vía de la máscara de Fernando VII. Eso lo tenemos que quebrar, eso de que los gritos de independencia eran radicalmente absolutos contra España. Hubo constituciones escritas en nombre de la restauración de Fernando VII, y de hecho muchos negros, indígenas, mucho del pueblo raso colombiano pues se filó, se adherió al ejército español
porque había un temor muy grande, bueno, se cae el régimen colonial y la gente no tenía idea de qué es eso de una república, qué es eso de ser libre. Bolívar escribe un segundo texto que se llama Manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812, en donde relata con amargura la primera caída de la República de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela cayó 3 veces por obra de Monteverde y luego de los caudillos Piar, Mariño y de Páez. Y en el Manifiesto de Cartagena es un texto maravilloso porque Bolívar empieza a darle contorno a esa idea de republicanismo, de centralismo y de unidad continental de América, tal y como va a llegar más o menos perfilado ya en la Constitución del 21. Está el decreto de guerra-muerte del 15 de junio de 1813, donde también aparecen muy expresadas y manifiestas las ideas de República Colombiana. En el manifiesto de Carúpano del 7 de septiembre del 14, en el discurso en la unión de Cundinamarca, las provincias de la Nueva Granada el 23 de enero del 15, y muy concretamente está en el discurso pronunciado como presidente el 3 de octubre del 21, en la toma de posesión de presidente de la República en la Constitución ya firmada de 1821 en Cúcuta. Pero a mi parecer son exclusivamente dos los textos donde sin duda está delineado jurídica, política, sociológicamente la idea de república en Bolívar, de República de Colombia. La Carta de Jamaica, escrita el 6 de septiembre de 1815 en Kingston. Quien vuelva a la Carta de Jamaica se va a dar cuenta de la extraordinaria capacidad analítica, porque no solo Bolívar utiliza datos estadísticos, cita Humboldt, habla de qué tipo de regímenes políticos se iban a constituir en América Latina, dependiendo de las costumbres, de la geografía. Habla de la posición de América frente al mundo. Y tiene algo maravilloso, y es que allí explica básicamente cuál es el gran problema, cómo es el problema. Una cosa es crear una nación y formalizarla en lo jurídico, y otra cosa es en lo mental. Hay una reflexión muy extraordinaria de Bolívar frente al problema de nuestra cultura política. Y el otro texto que sin duda yo creo que es el antecedente para entender muy bien las posiciones de Bolívar en la Constitución de Cúcuta. El discurso en el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819, donde se crea la ley orgánica, es decir, el borrador de la ley orgánica que prepara la reunión en enero de la Constitución de 1821. Bueno, aquí hay una frase muy bella de Bolívar. Denme un minutico, de Bolívar. Es más difícil sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre. Bueno, en la Carta Jamaica, ya voy a ir terminando, uno puede encontrar varios puntos de análisis de Bolívar. El primero es que Bolívar entiende cómo se mueve todo este proceso geopolítico. Recuerden que en el 14 se da la restauración de Fernando VII, porque Napoleón es derrotado en Waterloo, viene todo el proceso de reconquista y España envía a Morillo con 10.000 hombres a reconquistar los territorios de América perdidos con producto de las revoluciones de independencia.
fundamental de la Carta de Jamaica. ¿Cómo explica Bolívar? Porque el caudillismo y el federalismo fueron las causas, o han sido en ese momento las causas, de los problemas políticos del continente y sobre todo de la desintegración republicana. Aquí hay una propuesta muy clara en la Carta de Jamaica de qué entendió Bolívar por republicanismo y qué por centralismo. Según Bolívar, a mi entender y lo que yo pude analizar, Bolívar estaba absolutamente convencido que la nación no está construida antes que el Estado, sino que el Estado es el instrumento fundamental de construcción de nación. Y él va a hablar de dos valores, en la virtud y el mérito. Bolívar va a ser de la idea que el proceso de independencias va a acabar no solo fomentando el caudillismo y el federalismo, sino que aparece una noción que hasta antes no había aparecido en la época de la colonia, las regiones. Y el regionalismo va a ser para Bolívar el gran caballo de batalla que va a terminar por destruir la idea de la Gran Colombia. Y de hecho, ahora como lo vamos a concluir, pues las independencias no trajeron una tierra integrada ni unificada, sino por el contrario, las independencias lo que mostraron fue la fuerza y el poder de los regionalismos. Y ya en la Carta Jamaica hay una idea muy clara de utopía de América. De hecho, Bolívar cita a Vizcardo, Teresa de Mier, Blanco White, Rainal, Robertson, es decir, cita a todo esto, a de las Casas, Bartolomé de las Casas. Bolívar era un tipo, pues, él no era cualquier ignorante, él era un tipo muy, muy, muy leído. Cita a Miranda, en fin. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para ir cerrando? Según lo que yo pude trabajar y he compartido con ustedes con esta conferencia, es que Bolívar arriba a la reunión constituyente de Villa del Rosario, primero bajo el prestigio de los logros bélicos, sobre todo tras el Congreso de Angostura del 19. Imagínense ustedes, llega con el aura de libertador de Colombia, con el triunfo de la batalla de Boyacá, y ya en el 21 se ha producido la batalla de Carabobo en 1821, es decir, ya Bolívar arriba en el 21 con un gran prestigio de un militar que ha logrado liberar gran parte del territorio americano a la espera, obviamente, de liberar el sur, Ecuador, Perú, y curiosamente se va a producir, es decir, un año después se anexa Ecuador a Colombia, que la República de Colombia consistía en Venezuela y Colombia, y Panamá va por su propia mano a independizarse y a unirse al mapa que ya les mostré de lo que sería la Gran Colombia. No obstante, hay circunstancias muy contradictorias. Por ejemplo, Bolívar, antes del Congreso de Angostura, propuso un proyecto que se llama su noción de poder moral, una cosa rarísima, eso no lo entiende uno mucho, pero aquí yo creo que Bolívar está, digamos, es muy parecido a Robespierre en la Revolución Francesa, eso de la época, digamos, de la virtud. Y Bolívar habla de un sistema aerópago, de un sistema de virtudes, una cosa muy, 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 muy enredada que les confieso no la entendí muy bien, pero eso está antes de lo del Congreso de Angostura. Y pues lo cierto es que Bolívar asume la presidencia de la República en octubre de 1821, pero en medio de ¿qué? De un país que se formaliza jurídica y políticamente, pero es el magma, es un volcán a punto de estallar.
porque lo que muestra la reunión de la Villa del Rosario no es un país consensuado, la idea de una nación unificada, sino por el contrario muestra un país completamente dividido entre los venezolanos y los colombianos, entre los bolivarianos y de alguna manera los federalistas. Entonces, lo que uno, al menos lo que yo quiero compartir con ustedes como conclusión es que para mí, después de leer todo esto y de mirar un poco lo de Bolívar, lo cierto es que en 1821 no puede que celebre una república formalizada en una constitución, pero en 1821 lo que se muestra es la fuerza del caudillismo, del regionalismo y del federalismo como motores del proceso político postindependentista o en medio de la independencia. Yo cierro con esto que escribí. Bolívar, me parece que en el 21 luchó en medio de dos vidrios quebradizos que le iban a cortar y que definitivamente le cortaron. Por un lado, lograr la emancipación de América. Y hasta el 21 América todavía no estaba libre, solo hasta la batalla de Junín y Ayacucho. En el 24 América se convierte, derrota a los españoles y se formaliza la liberación continental. Pero tiene otro vidrio que es completamente quebradizo y que lo va a cortar, y es el de constituir esta gran Colombia que realmente no se constituye sino en el 22 con Ecuador y luego con Panamá, pero que es una ficción porque al final son más las disputas y las desavenencias. En el 30 Bolívar muere, producto pues de insultos, descalificativos, de todas estas fuerzas encontradas en el territorio, y con la muerte en 1830 se, digamos, hundió el proyecto de la Gran Colombia. No obstante, sí quiero dejar lo siguiente: puede que el proyecto muera en el 30 de una unidad continental, pero no murió de generación en generación, ni en las artes, ni en las letras, ni en la música, ni en la literatura, ni en el pensamiento. Eso quiere decir que esta idea de Bolívar de unidad continental ha sobrevivido y ha llegado a través de personajes extraordinarios, María Cano, Baldomero, Alfonso Reyes, José Luis Romero, Pedro Enrique Sureña, en fin, es decir, que la idea puede que se trastabilló y se dislocó en el 30, pero en las letras, el pensamiento, en lo intelectual, América Latina todavía vive de este sueño bolivariano de unidad y de hermandad y de solidaridad continental. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, profesor Rafael. Algunas preguntas, por favor. Yo quería preguntarle a Rafael cómo que otros próceres de la independencia fueron como los más cercanos a Bolívar en los últimos años de su vida. Bueno, obviamente Santander, pues pese a que hubo pues unas completas discrepancias y unas, obviamente por toda esa cosa turbia que va a enfrentar a venezolanos y va a enfrentar a los colombianos, pero concretamente, se me escapa, concretamente, yo, eso lo tiene muy claro la biografía de David Busnel, como Bolívar, pues, de todas maneras, pues, obviamente termina sus días muy vapuleado, muy descalificado. Pues recuerda que él decide entonces viajar de Bogotá a Santa Marta, dice Lince,
y Busnel quería ya irse completamente para Europa y lo sorprende la muerte en 1830. No lo tengo acá con claridad, pero estoy seguro que en uno de los últimos capítulos de la biografía de David Busnel, pero en especial de John Lynch, no tengo el libro acá, habla de las circunstancias de los últimos días de Bolívar, ¿cierto? Disculpa que ahora no se me cruza tanto un poco también por el cansancio. La relación Tranquilo, muchas gracias. La relación con Nariño no era muy buena, ¿no? No, y pues es que eso ya lo mencionó don Luis. Recuerden que Nariño propone en el 21 ese proyecto de constitución que le crea tanta animadversión y tanta contrariedad, y pues al final que había sido nombrado por Bolívar termina dimitiendo y pues pues obviamente declinó en mantenerse en ese proyecto de crear la Constitución del 21. Bueno, Bolívar sí tenía muchos aliados en ese momento. Lo que pasa es que en la Nueva Granada él salió muy mal, pero como lo dice algún asistente, Rafael Urdaneta, sí, Nariño, porque ya había muerto, pues, pero había muchos venezolanos especialmente que estaban muy al lado de Simón Bolívar. Pero por ejemplo, José Manuel Restrepo fue un gran aliado de Bolívar, si no me equivoco. Y la relación, y Nariño sí tuvo una excelente relación con Bolívar. Por eso Bolívar lo nombró a él vicepresidente de la República, y desafortunadamente Nariño a los años murió, pero la relación de Nariño con Bolívar fue excelente. De hecho, Bolívar nunca aceptó todas las cartas que le llegaron a él hablando muy mal de Nariño. Nariño, mucha gente tenía algunas razones para no estar de acuerdo con la posición de él, puesto que, pues, por ser el que manejó la tesorería y diezmos, y decían que se había aprovechado de eso, porque se había entregado a los españoles por una cantidad de aspectos económicos que él manejó, y además por el carácter de Nariño era una cosa extremadamente complicada. Entonces, a pesar de todo eso, Nariño siempre Bolívar siempre apoyó a Nariño. Y lo que decía Lino, las personas que apoyaban a Nariño en su momento, estaba pues el general Rafael Urdaneta, que era venezolano también, y todos los militares venezolanos sí apoyaron a Bolívar, pero la población en ese momento bogotana, de Santa Fe de Bogotá, pues con la posición que había tomado respecto al colocar a Colombia como una posibilidad de ser rey, que no fue cierta, pues eso molestó muchísimo. Sí, hay don Luis, y para todos yo me leí al final un pequeño libro de Abel Cruz Santos. Abel Cruz Santos se llama Centralistas Federalistas, y en ese pequeño... ¿Se suspendió? ¿Qué pausó? ¿Qué pasó? Salió, parece. Se fue la línea. Se le dañó la señal. Esperemos a ver un momentico si... Sí, tiene problemas de pronto con la señal. Esperemos un momentico a ver si puede volver a ingresar, ¿sí? Abel Cruz Santos, historiador bayuno. Pues ministro de
Alfonso López Miquelsen, de Alfonso López Pumarejo. ¿Quién pregunta? Perdón. José No, Alberto. cuento, Eduardo de la Cruz. Doctor Eduardo, es que... Fue un buen historiador, Arturo. Ah, Fue ministro, no me acuerdo de qué, de López Pumarejo. Y escribió varios libros, pero no me acuerdo se le ahorita. fue la línea, profe. ¿Qué? Ah. Bueno, listo, ya le comento. Bueno. Me acaba de informar el profesor que se le fue el internet y que ya está entrando. Sí, debió ser eso. Solo por eso. Efraín, señor, una pregunta y después para el profe. En resumidas cuentas, la Gran Colombia no existió. No, a ver, la Gran Colombia no es un recurso didáctico para poder entender lo que era la unión entre la Capitanía de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Presidencia de Quito. Pero quiero hacer una claridad. El profesor habló de que Vizcardo planteó la visión de la Gran Colombia como si fuera toda América. Eso es cierto, con excepción de los territorios portugueses. Para que ustedes entiendan lo que era la América Hispana, venía desde lo que es Oregón, el estado de Oregón en este momento, que linda con Canadá, hasta el Río de la Plata. Eso era el territorio que pensaba Vizcardo como Colombia, como lo veía, ¿cierto? Después hubo una diferencia en la posición entre Miranda, Bolívar y Nariño. La posición de Miranda era que fuera todo el territorio de América como Colombia. La posición de Bolívar era lo que es la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Y Nariño pensaba que Colombia, pues, solamente pensaba en la independencia de la Nueva Granada. Eran tres posiciones diferentes. Ahí sí hubo una diferencia entre Bolívar y Nariño, porque Bolívar pensaba en esa independencia de esos territorios y Nariño solamente estaba pensando en la posición de la Nueva Granada. Es eso lo que puedo aclarar. Ya llegó el profesor. Qué pena, es que por la lluvia acá se cae, se va la corriente y se cae el internet. Está muy malo. Rafael, yo sí tuve frente a la pregunta que hizo el compañero Rodrigo, ahora que saliste un momento, he visto mapas históricos hechos por franceses o ingleses, en algún momento de la referencia donde aparece la Gran Colombia, pues incluida Panamá. No sé si coincides o Lucho con esa apreciación. Hay muchos mapas realizados en su momento. Lo cual nos puede llevar a lo siguiente, es que Javier Ocampo López, en un libro que se llama Proceso Ideológico de la Emancipación en Colombia, en un capítulo dedicado justamente a la relación que tiene Colombia con la emancipación, dice ya en España algunos tenían ideas de cómo sería la construcción de esa, digamos, unidad continental, y yo no dudo que justamente ese es digamos, el asunto del relato histórico, que muchas fuentes y mucha documentación, pudo haber mucha especulación. Nosotros, pues obviamente recopilamos estos datos de los personajes centrales, pero sin duda debió haber mucha especulación con relación a qué sería esa idea de la Gran Colombia. De hecho, piensen ustedes que pues en el 24 ya definidas las batallas de Junín y de Ayacucho, Bolívar habla de un congreso anfictiónico, y que en la Carta de Jamaica la idea de una gran confederación
ahí yo los invito a que lean la Carta de Jamaica. Está muy concretamente definido el ideal de Gran República o Gran Colombia en Bolívar, cuando él piensa que Panamá iba a ser el centro y básicamente íbamos a estar unidos bajo una gran organización que luego, con el tiempo, se ha intentado bajo otros medios, lo económico, lo que ha sido la OEA, todo esto, pero Bolívar ya en la Carta Jamaica tiene muy claro que pues este territorio tendría que ser una unidad de alguna manera confederada que lo propone para el Congreso de Panamá, que el Congreso de Panamá se postula en el 24 y se realiza en el 26 con un fracaso rotundo, porque allí no concurrieron. Y una cosa, que no, ya lo hemos dicho, en la Constitución del 21 eran 57 diputados, de los cuales muchos no pudieron llegar. Y Nariño instaló sola menos de la tercera parte en el Congreso. ¿Por qué? Vías de comunicación, condiciones, muchos murieron. Bueno, digamos, la situación era muy compleja para pensar en esa idea de unidad. Profesor, para hacerle una inquietud, usted ahorita hablaba del proceso de acorde Simón Bolívar con sus afiliaciones al centralismo. Entonces, acorde a eso, pues yo tengo una inquietud y es la siguiente. Hasta donde yo tengo entendido, Bolívar bajó a Quito a reunirse con San Martín, y en este distanciamiento, cuando Bolívar hace este viaje, hace un distanciamiento con su vicepresidente, quedándose a cargo pues obviamente de la Gran Colombia, con tantos problemas civiles. Recordemos que hubo 3 guerras civiles entre 1850 y 1900, y entonces hasta donde tengo entendido, el vicepresidente encargado tenía ideas de una Colombia centralista, a diferencia generado una diferencia del pensamiento dictador de Bolívar, que quería seguir agregando países a su proyecto de la Gran Colombia, ¿cierto? Cuando regresa Bolívar a nuestro territorio nuevamente, por decirlo de esta manera, entonces genera un distanciamiento en el cual nuevamente él huye a Santa Marta, dejando el país eternamente, pues eternamente no, pero sí muy dividido entre los federalistas, los realistas y los centralistas, ¿cierto? Entonces, pues es allí donde se me da a mí la duda del pensamiento centralista o federalista que pudiera tener Bolívar. Si me pudiera aclarar más este... Yo expuse muy claramente, te invito a que haga la lectura de la doctrina del Libertador, y por eso hablé de dónde, en qué tipo de escritos Bolívar tiene muy claro este republicanismo laico centralista y esta noción, pues, digámoslo así, de virtud y de méritos. Te repito, Manifiesto de Cartagena, el informe que él da en 1810, luego el Manifiesto de Carúpano, la Carta de Jamaica, el discurso en el Congreso de Angostura y ya la toma de posesión. Por eso lo que habría que reflexionar, que tanto esa relación entre una cosa es lo que uno piensa y tiene en la cabeza, y otra cosa es cómo eso puede llegar a proyectarse en la realidad. Yo retomo la idea originaria o lo originario de Bolívar desde sus escritos y desde su pensamiento, y vuelvo e insisto, con las biografías y esos textos que señalo, ahí hay muy claro una idea de republicanismo y de centralismo en Simón Bolívar, hasta el final de sus días. Comparto con Masur, John Lynch y David Busnel que ese proyecto de unidad continental de República de Colombia va hasta el final de los días en Simón Bolívar, pero hay que meterse en esos textos y tener claridad sobre ellos.
Profesor. Sí. Yo tengo dos preguntas, una muy larga, pues ya no hay tiempo, entonces le hago la pequeña. El pragmatismo político de Bolívar, ¿usted cómo nos podría hablar de eso? Maravilloso. Miren, yo detecté que curiosamente hay un personaje que debió leer Bolívar y que yo estoy seguro, Benjamin Constant. Y estoy completamente seguro que dadas las circunstancias de la guerra, las diásporas y las dificultades y las contrariedades de la división, de la desintegración, estoy absolutamente seguro y encontré la pista que esta idea pragmática de Bolívar y su idea de republicanismo, de virtudes y de méritos, está en Benjamin Constant. Constant, y yo lo cito en el capítulo que va a aparecer, escribió un libro que se llama así, Una República Constitucional para los Modernos. Es que miren, Bolívar, el Bolívar intelectual, el Bolívar de ideas jurídicas, políticas, está muy preocupado en lo siguiente: el problema no es gobernar por gobernar. Y yo los invito a que lean La Doctrina del Libertador. Es un libro de unas 100 y pico de páginas, pero métanse ahí y se van a dar cuenta que Bolívar decía algo que yo más o menos lo puedo referir del siguiente modo. El problema no es educar al pueblo, el problema es educar a los gobernantes. Eduquemos primero, ilustremos los gobernantes. Y por eso toda esa queja de él desde el manifiesto de Cartagena hasta el discurso de Angostura de las repúblicas aéreas. Estos son repúblicas aéreas, cualquiera gobierna, sin experiencia, sin ilustración. Entonces, miren, eso está en Benjamin Constant. Una república para los modernos. Muy bien, gracias. Disculpe, señor Johnny Alexander Giraldo, ¿quiere preguntar algo o él era el que estaba preguntando? Escúchame, tiene la manito levantada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Profe Rafa, un abrazo desde acá. Por aquí estuve escuchando muy atento tus aportes sobre estos estudios de Bolívar y la Constitución de Cúcuta. Pues te doy un aplauso, un abrazo por ese gran esfuerzo que haces frente a esto. No, simplemente yo quería hacer dos comentarios en relación a unas preguntas que hicieron anteriormente. Uno tiene que ver con los generales que acompañaron a Bolívar. O sea, hay prácticamente dos personas que estuvieron muy al lado de él y sobre todo una que fue el general Antonio José de Sucre. Ustedes saben muy bien que Sucre acompañó mucho a Bolívar en toda esta gesta libertadora y de hecho fue el que prácticamente sacó avante todo el proyecto de constitución boliviana en Bolivia. De hecho, esa constitución, cuando se hace en Bolivia, se hace en honor a Bolívar. Y precisamente cuando Sucre está allá, pues la idea era que Sucre iba a continuar con ese legado de Bolívar. Pero ahí es donde viene el otro comentario y quisiera pues como hacer, digamos, ese comentario. Tiene que ver no tanto que la pelea en Colombia no fue Bolívar, fue un problema entre federalistas y centralistas. No, más bien aquí fue un problema más bien entre todos los liberales abogados de Bogotá contra los bolivarianos. Era una, digamos, más bien una pelea entre bolivarianos y antibolivarianos, por decirlo de alguna forma, o entre santanderistas, porque precisamente, pues esa división se da precisamente pues, porque muchos de ustedes lo deben de saber mejor que yo, esa constitución boliviana exponía en uno de los artículos que se declaraba una presidencia vitalicia, y ahí ese es el punto de quiebre, en donde Santander no acepta esa situación y por eso es que a él se le va a hacer un atentado centenbrino. Y ahí Bolívar tiene que salir de ahí, irse para Cartagena, después de ahí a Santa Marta, prácticamente como huyéndole de la muerte, huyendo pues a la muerte, y Sucre al regreso hacia Ecuador, porque él se va a dirigir hacia Ecuador,
pasa por la montaña de Arroyo, que usted lo asesina de allá. Ese asesinato se lo van a sacar toda la vida a un antibolivariano que fue de la época, un caudillo granadino que fue José María Obando. A él le van a achacar ese asesinato. ¿Quiénes? Pues prácticamente los santanderistas y muchos, y muchos personas que estaban en contra prácticamente de Obando posteriormente. Entonces ayer quería hacer como ese comentario, simplemente que ese problema no fue un problema de centralistas y federalistas, problema entre Bolívar y cuando él sale de aquí huyendo después de la conspiración se termina. Más bien es un problema entre santanderistas y bolivarianos. El problema no se lleva hacia un problema de régimen político, sino un problema en que estos santanderistas estaban viendo era que se iba a implementar era una dictadura, y se pone la palabra dictadura como un problema de prácticamente enemistad pública. El enemigo público de la nación va a ser el dictador, se va a implementar una dictadura, y eso se genera allí como un problema, digamos, para generar miedo a la población. Mire, es que aquí se va a implementar la dictadura venezolana. Eso era lo que quería simplemente comentar. Muchas gracias a usted, muchas gracias a Rafa, un abracito desde por acá. Johnny, muchas gracias. Qué tan acertado y apreciable tu comentario. Mucha claridad. No hay más preguntas. Pues sí, yo puedo hacer una, si Sí. estoy abusando de las preguntas o no. Claro. Sí, bien pueda, claro. ¿Quién me habla? Alejandro Restrepo. Listo, don Alejandro, bien pueda, pregunta. Ya Profesor vamos terminando, pero yo creo sí. que terminamos ya con esta preguntita, sí. Profesor Rubiano, es muy Sí. interesante la profundidad temporal del análisis que hace usted de la historia. Muchas gracias. Y su pragmatismo metodológico para historiar un tema. Su objetivo, si entendí correctamente, fue proponer un tema y llegar a él desde lo general, sucintamente, ubicarlo en un contexto informativo temporal más largo, en términos de Braudel, de Fernand Braudel. Y en este sentido, mostrar la historia con una seriedad tan bien escrita, pero que sin embargo, su uso de la especulación sería seria y sustentada, que es difícil de entender para los no historiadores. Diría, a mi modo de pensar, que su postulado bordea un estadio similar de la mitología política, y me refiero específicamente a la relación de larga duración que hace usted de cómo se deseó desde antes del descubrimiento a América, ¿sí? Cómo ese nombre de América se estaba deseando desde antes incluso de ser descubierto. Y entonces, hablando de especulación, y ya que usted tiene un escrito tan interesante y tan libre de pensamiento, le hago la siguiente pregunta. Elon Musk, el más rico del mundo, él tiene un interés grande, o lo que está diciendo es que él va a vivir en Marte y de hecho ya tiene toda una tecnología para ir a colonizar Marte. Y si eso es especulación es otra cosa, pero eso se dice. En ese proceso largo de descubrimiento y de colonización que empezó desde los griegos, etcétera, y es atravesado y muy bien explicado por Hegel. Y si la pregunta es pendeja, pues no sé, pero le hago esa pregunta. ¿Usted cómo ve en la larga duración esa posición de Elon Musk y lo que está sucediendo en este momento en el mundo, saliendo de la Tierra, saliendo del planeta? No, lamentablemente no conozco la posición. Lo único que te puedo decir es que yo me ubico con Alfonso Reyes, este gran letrado, escritor mexicano, que en su gran obra Última Thule habla de cómo América pasa de la especulación a la realidad, a ser realidad, es decir, del mito. Tal vez te podría contraargumentar con lo siguiente, es que el ser humano no puede vivir sin mitos. Y el mito es lo que construye un poco la existencia humana. Gracias. Leonidas tiene una pregunta.
Buenas tardes. Quería preguntarle algo. Pues Bolívar, como todo gran personaje histórico, ha sido fuente de inspiración para algunos libros de literatura. Entre ellos hay un libro, pues, de William Ospina, del gran escritor mexicano Jorge Volpi. Está un libro de Elio Rosero. Entonces quería escuchar su opinión acerca de Bolívar como fuente de inspiración para algunas novelas de tipo histórico. Ya lo referí al final, gracias por tu pregunta, y es que el Bolívar como personaje también representa una aspiración y representa un elemento estético. Eso de la unidad, de la hermandad, de la solidaridad continental, no es solo político. Si tú piensas, por ejemplo, a quien fue Baldomero Sanincano, este gran pensador antioqueño, en Londres, justamente 100 años después, monta una revista que se llama Hispania. Y la revista Hispania recoge todo lo que es el ideal bolivariano de unidad continental, bajo otras circunstancias. Te puedo decir que a lo largo del siglo XX, muchas revistas latinoamericanas se construyeron al calor y al sabor de la idea política de unidad de Bolívar. Hispania, Universidad, Vida Literaria, nosotros, bueno, en fin. Lo que quiere decir es que el sueño bolivariano, vuelvo y repito, como lo hemos comentado acá, puede que haya muerto en el 30, pero ese sueño sigue vigente en otros campos, que pueden ser el arte, la música, la literatura, y de hecho va a llegar a través de José Martí a la Revolución Cubana. Y yo les puedo demostrar cómo Bolívar aparece en la Revolución Cubana con José Martí, pero ya no habría más tiempo. Ok, yo creo que ya podemos dar por terminada, don José Alberto. Sí, cómo no, de verdad que a Rafael nuestro agradecimiento en nombre de AFUPEN, de FEISA, a todos los que asistieron en el día de hoy. Los invitamos desde ya a la tercera conferencia de ciclo de historia, dentro de 8 días. La cita es con la historia, 2 de la tarde, próximo viernes. Entrará otro de los famosos de la historia nuestra, Santander. O sea, Nariño, ahora Bolívar, y dentro de 8 días será Santander. También visto la óptica de la vida de Santander y su participación en la Constitución de 1881. Muchas gracias, Rafael, a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, excelente. Feliz tarde. Gracias.